El tema que vamos a exponer a continuación tratará sobre la organización y estrategias militares griegas y romanas. Roma, al igual que muchas otras culturas, uno de sus pilares más importantes para sostener su imperio era su ejército. Con ello, las estrategias militares. Se podría decir que es el planeamiento general utilizado por las organizaciones militares para intentar alcanzar los objetivos fijados. Sobre el Imperio Romano, la estrategia militar se ocupa del planeamiento y dirección de las campañas bélicas, así como el movimiento y disposición estratégica de las fuerzas armadas. La Roma antigua se ubicó en el continente europeo, en la imponente península itálica bañada por el mar Mediterráneo, mar que protagonizó y fue testigo del surgimiento de varias culturas antiguas y también contemporáneas. El pueblo romano provenía inicialmente de la unión de tres tribus de distintos orígenes: latinos, sabinos y estrucos. Cada tribu debía proporcionar 100 caballeros y 1000 legionarios. Estos 3000 infantes y 300 jinetes fueron la base inicial de la legión romana, que fue el único cuerpo militar de la antigua Roma. Respecto a la organización militar, la historia de la estructura del ejército romano describe las principales transformaciones cronológicas de la organización y constitución de las Fuerzas Armadas de la antigua Roma, las cuales han sido calificadas como la institución militar más efectiva y duradera conocida de la historia. Desde sus orígenes alrededor del año 800 hasta el hundimiento del Imperio Romano de Occidente en 476, la estructura militar de Roma atravesó una serie de cambios estructurales de gran envergadura. A grandes rasgos, las armas romanas se dividían en el ejército y la armada. Si bien estas dos ramas estaban menos diferenciadas que en los ejércitos nacionales actuales, a su vez, en estas dos ramas los cambios estructurales fueron ocurriendo como resultado de una reforma militar con visión de futuro, así como la evolución estructural orgánica. Se cita que existían relaciones de dependencia entre los generales y los soldados, esto con el fin de crear lazos recíprocos que construyen el fundamento a la extensión de la clientela en el campo militar. Antes de la dictadura del César no existió un auténtico ejército que fortaleciera el Estado romano. Profesionalización del ejército. Gran fuerza agarró el ejército cuando se comenzó a profesionalizar. Las milicias tenían que evolucionar con su ciudadanía hacia una forma de estructura militar más consolidada de carácter profesional. El reclutamiento de voluntarios, no solo de ciudadanos romanos, sino también de los llamados capeti censi, que eran literalmente los contados por la cabeza en su traducción al latín. En el antiguo censo romano, también conocido como el reincuento, el término se usó para referirse a la clase más baja de ciudadanos. Con el selectivo reclutamiento, la evolución de la milicia ciudadana se formaba cada vez en una estructura de carácter profesional para las futuras luchas. Bajo estas estructuras de profesionalización se aumentó la cantidad de hombres, fueron elevadas hasta 6000 hombres en su ejército. Legiones y organización militar. El ejército consistía en unidades de infantería conocidas como legiones, así como tropas aliadas formadas por ciudadanos no romanos conocidas como las tropas auxiliares. El ejército de los comienzos de la República Romana continuó evolucionando, y si bien existió una cierta tendencia entre los romanos de atribuir los cambios a grandes reformistas, lo más probable es que los cambios fuesen producto de una lenta evolución y no tanto de una política singular y deliberada de la reforma. Durante este periodo se denomina legión a la formación militar compuesta por unos 5000 hombres. Sin embargo, en contraste con posteriores formaciones legionarias que estarían compuestas exclusivamente por infantería pesada, las legiones del comienzo y mediados de la República estaban compuestas por una mezcla de infantería ligera y pesada. Así nació la Legión Romana, cuya orden de batalla constaba de 3 filas de soldados. La primera, la de los hastati, lanceros, comprendía a los ciudadanos más ligeramente armados. La segunda recibía el nombre de príncipes y la tercera, triari, eran los legionarios veteranos en la organización de la Legión Romana en tiempos de la República. Para referirse a este tipo de legión se utiliza el término ejército manipular. El motivo
de este término es marcar el contraste existente entre esta legión basada en unidades de 120 hombres llamados manípulos y los posteriores ejércitos legionarios del imperio basados en el sistema de cohortes. El ejército manipular estaba organizado parcialmente en el sistema de clases sociales y parcialmente en la edad y experiencia militar de los soldados. Representa, por tanto, un paso intermedio teórico entre los anteriores ejércitos basados en la clase social y los ejércitos posteriores, donde el estrato social será irrelevante. En la práctica, incluso los esclavos llegaron a ser llamados para formar parte del ejército de la República cuando esto llegó a ser necesario. Se cita textualmente: el ejército se distribuía en clases, según la riqueza de sus componentes. Las primeras clases adoptaron el armamento de los hoplitas griegos, el escudo redondo y un casco ateniense. Las demás clases tenían un armamento sencillo y su escudo era alargado. En los tiempos de la guerra, el sueldo para los que militaban en el ejército se pagaba de diferentes formas, dependiendo de su extracto social. Otra cita importante a resaltar es: en los estados aliados de Roma, cada ciudad pagaba el sueldo a sus tropas, las armaba y nombraba a los oficiales inferiores, pero Roma daba a los generales. Respecto a la infantería y caballería, el ejército contó con una sofisticada división de infantería, que era una fuerza esencial dentro de sus estructuras, incluyendo la caballería y los ejércitos navales. La Roma naval. Roma, nacida a unos 20 kilómetros del mar, no era por naturaleza heredera de los aspectos marítimos de la tradición. La armada romana comprendió las fuerzas navales del antiguo Estado romano. A pesar de desempeñar un papel decisivo en la expansión romana por el Mediterráneo, la armada nunca tuvo el prestigio de las legiones romanas. A lo largo de su historia, los romanos fueron un pueblo esencialmente terrestre y dejaron los temas náuticos en manos de pueblos más familiarizados con ellos, como los griegos y los egipcios, para construir barcos y mandarlos. Hasta años más tarde, Roma decidió construir una flota con los cartagineses y los derrotaron junto a Mesana, lo que los obligó a construir una nueva flota con buques y nuevos puentes de abordajes. Los cartagineses se dispusieron de una línea frontal y poco profunda en semicírculo. Textualmente: con hábiles maniobras, las naves romanas rodearon a los enemigas y los corvi hicieron el resto. Una vez frente a frente, la infantería romana se mostró superior y el resultado fue una completa victoria. Estrategia militar. Los romanos utilizaron diversas estrategias militares como las explicadas a continuación. Organización del recorrido militar. Entre el 310 y el 312, Apio Claudio creó una carretera militar. La función de esta carretera es servir como un camino de paso militar que conectara desde Capua hasta Roma. Esta vía permitió a su vez el desarrollo de las nacientes marinas en Ostia, Antium y Terracina, por lo que la función de la vía Apia, como fue nombrada, fue brindar una rápida conexión entre Roma y algunas colonias con importancia en la defensa fronteriza. Defensa fronteriza. La defensa fronteriza del Imperio Romano fue clave en la perpetuación del mismo. Sin embargo, tuvo una gran extensión territorial, por lo que se recurrió a diversas estrategias para brindar una protección fronteriza. Entre estas estrategias se encuentra la entrega de terrenos fronterizos a soldados, como se muestra en la cita 23 ubicada en la página 6. En los puntos estratégicos determinados por el gobierno se establecían colonias de soldados labradores, quienes eran premiados con tierras donde se quedaban en calidad de defensores, siendo identificados sus intereses con los del Estado. A medida que el imperio se extendía, multiplicábanse las colonias romanas. Las de carácter exclusivamente militar se establecían en las fronteras que ofrecían mayor riesgo. De esta manera, Roma fortificó sus territorios con una doble muralla de fuerzas armadas y de intereses económicos. El saqueo fue otra de las técnicas implementadas por los romanos, como se ve en la cita 25.
El saqueo es mencionado de forma continua en los autores clásicos en la narración de cualquier campaña. La principal función del saqueo era drenar los recursos del enemigo. Los romanos utilizaron la estrategia del saqueo para debilitar a sus enemigos, ya que los dejaron sin artículos indispensables para la batalla como lo eran las armas y los alimentos, logrando así el debilitamiento y posteriormente el retiro de las tropas enemigas por falta de recursos. El armamento es fundamental en las guerras. El avance tecnológico en las armas representó una ventaja ante el enemigo, debido a que la calidad de las armas fue sinónimo de un ejército organizado y disciplinado, además de la cantidad de tiempo y recursos que representó el mejoramiento del armamento. Este armamento debió ser actualizado constantemente. Evolución. La evolución militar de los ejércitos antiguos también representó una evolución en su armamento. Esto se ejemplifica en los avances obtenidos a lo largo del periodo, ya que se dio un importante y constante mejoramiento en el armamento del ejército romano. Estas armas eran tanto defensivas como ofensivas. Durante todo este periodo se dio un avance en el armamento como se muestra en la siguiente cita. Este pueblo partió en los siglos IV y V del pesado equipo griego transmitido por los etruscos, pero en el siglo III simultáneo la pica con un benévolo pesado, el pilum, tomado de los samnitas del Apenio central, cambiando el escudo redondo por otro alargado, tomado también de los samnitas o de los celtas. El romano reemplazó la coraza del siglo II, ya fuera por la cota de mallas venida de los celtas, inventadores de esa armadura, y la élite metalúrgica antes de la Edad Media, ya por un pectoral de bronce llevado sobre una corta de cuero por los menos afortunados, al mismo tiempo adoptando el mortífero mandoble de 2 filos de los españoles. Como se puede observar, el desarrollo de la metalurgia es fundamental en el mejoramiento del armamento. Esto debido a que en la Edad de Bronce se encontró más avanzado el desarrollo de armas más resistentes y con un mayor impacto en el ataque al enemigo que habían conocido estas civilizaciones, por lo que la construcción y el mejoramiento del armamento fue clave para ganar las batallas y guerras que lucharon los romanos. En la cita 28, ubicada en la página 7, que menciona lo siguiente: Camilo, en el curso de estas guerras, introdujo reformas en el armamento, dotando a los soldados con largas lanzas y proyectándoles de casco de bronce y escudos forzados contra los que se doblaban las espadas de hierro sin templar de los celtas. Como se puede extraer de la cita anterior, existieron personajes históricos como Camilo que se preocuparon más por el mejoramiento armamentístico con el que contó el ejército romano. Los romanos inicialmente no fueron una potencia militar como se explicó al inicio, pero con las diversas reformas en el armamento y la creación de mejores estrategias lograron colocarse entre las potencias militares de la Edad Antigua. Uno de los puntos claves dentro del armamento es el armamento defensivo, que fue creado posteriormente que el armamento ofensivo. Las primeras armas defensivas no contaron con la misma capacidad que las ofensivas. Sin embargo, posteriormente las armas defensivas tuvieron un gran avance tecnológico. Esto también se relaciona con el manejo de materiales como el bronce, que son más resistentes. Esto se puede ejemplificar en la siguiente cita. Las armas defensivas aparecieron mucho después que las ofensivas. Estas últimas, en compensación, nacieron de manera casi sincrónica desde el Paleolítico antiguo hace casi 100.000 años. Coexistieron la biarma de sílex, el mazo y el hacha a la vez con la flecha de madera. Como se pudo observar, la existencia de las armas defensivas se remonta al periodo paleolítico, pero la capacidad defensiva de estas armas era mínima comparada con la capacidad de las armas ofensivas ya existentes. Grecia. Algunas de sus principales ciudades fueron Delfos, Macedonia, Jonia,
Atenas, Micenas y Esparta. La organización y estrategias militares de esta civilización están divididas en 4 puntos principales: organización militar, estrategia militar, armamento y naval griega. El primer punto a tratar es la organización militar. Este se encuentra en la página número 8 del dossier. La cita número 31 hace referencia a que las leyes y la organización social de Esparta tenían por objeto la formación de un poderoso pueblo de guerreros. Se afirma que el Estado no estaba al servicio del ciudadano, sino, por el contrario, el ciudadano al servicio del Estado, y éste disponía del joven espartano desde su nacimiento. De la estratificación social se dice que el ejército estuvo estratificado socialmente. Los oficiales procedían de la aristocracia, mientras que la tropa estaba formada por los labradores y artesanos. Profesionalización del soldado. Se encuentra en la página 9 de la cita 33 a la 36. Cuando el niño cumplía 7 años, el Estado se hacía cargo de su educación. Cada día tenían que ejercitarse en la lucha, natación, carrera, lanzamiento de jabalina y en otros deportes preparatorios para la guerra. Debían entrenarse para soportar el dolor, el hambre y el frío sin quejarse. También se menciona que a los 20 años comenzaba la instrucción militar del espartano, debido a que a esta edad era considerado apto para llevar armas. Su servicio armado concluía a los 60 años. Todas las actividades del espartano tenían un solo objetivo, el de estar preparado para la guerra. Este severo entrenamiento hizo de los espartanos los mejores soldados de toda Grecia. El sistema espartano de educación estaba regido por el afán de formar soldados invencibles en los campos de batalla. Se dice que ningún niño congénitamente débil era admitido, y como se mencionó, los muchachos comenzaban su adiestramiento militar a los 7 años e ingresaban en filas a los 20. Hoplitas. Este apartado se encuentra en la página 10 de la cita 37 a la 39. En la cita número 37, leyendo de manera textual, se explica que hacia el año 650 a.C. nació un nuevo tipo de guerrero griego y una nueva táctica de combate. Apareció el hoplita, soldado armado con lanza y espada, protegido por un escudo, oplón, casco, coraza y grebas, como se puede observar en las imágenes. De igual manera, en la siguiente cita se indica que nació la falange griega. En esta formación, los hoplitas se colocaban en 16 filas de 256 soldados. Los hoplitas maniobraban en silencio para escuchar bien las órdenes de mando. El segundo punto por ver es la estrategia militar, anotado de las citas 41 a 44. Como lo indica la cita, toda su táctica consistía en un empuje frente a frente. La tendencia de cada combatiente a protegerse por el lado derecho, apretándose contra el escudo de su vecino, condujo a la línea a empujar hacia la derecha, desbordando así ligeramente a la izquierda. Posteriormente se encuentran las tácticas Periplus y Diecplus, las cuales estaban entre las preferidas por las fuerzas griegas. La primera consistía en un movimiento envolvente por los flancos que permitía un ataque con el espolón desde el costado. Y el Diecplus consistía en concentrar varios barcos en un solo punto en la línea enemiga, para abrirse paso a través de él y sumir a las fuerzas oponentes en la confusión. Por último, se aludió a que el desarrollo de la táctica acontecido en el siglo IV está asociado al general tebano Epaminondas. Este general ideó nuevas formas para derrotar a los enemigos y así tener mayor éxito en las batallas. Por otro lado se encuentran las tácticas macedónicas. En primer lugar se hace referencia a que en el periodo macedonio, encabezado por Filipo y Alejandro, las dos principales tácticas en que los monarcas fundaban su victoria eran la falange y la caballería. Se explican en la siguiente cita. La famosa falange macedónica estaba armada por unas enormes picas de unos 5 metros y medio, que cuando se las enlistaba para el ataque sobresalían al frente desde la quinta fila en adelante y presentaban una muralla de púas contra el avance enemigo. También se menciona que Filipo fue el primero en hacer uso de la caballería para los ataques de flanco,
mientras la falange entretenía al enemigo por el frente. En cuanto a la táctica hoplita, la cita número 48 menciona: las tácticas eran sencillas y directas. El hoplita en formación se protegía con su escudo, pero también con el del hombre situado a su derecha. En la diapositiva 16 se puede observar que cuando se derrotaba a un enemigo no se tenía la intención de asesinarlos, simplemente se procuraba que ellos admitieran su derrota. Por otra parte, en el Peloponeso, una de las técnicas militares fue la de culminar las batallas lo más antes posible. El as bajo la manga que tuvo el líder militar fue la de tener una embarcación de reserva en caso de que estuvieran a punto de perder la guerra. El secreto de esta técnica consiste en que el enemigo agote sus fuerzas y crea que puede bajar la guardia cuando observa que los peloponesíacos van perdiendo la guerra. Y eso se puede observar en la siguiente cita, las cuales se encuentran en la página 12 y 13 del dossier. Y dicen así: así pues, el jefe peloponesíaco quería terminar la guerra de un solo golpe. Solamente en caso de fracasar este plan, entraría en acción la flota paulatinamente preparada de antemano. Más aún, en tal caso, el papel que concedía era secundario. Por otra parte, la cita 51, que se encuentra en la página 13 del dossier, dice así: era esta parte defensiva del plan cuyo propósito, tomando en consideración la enorme superioridad de los peloponesíacos en tierra firme, consistía en enfrentarlos a una guerra de agotamiento en la que el papel decisivo sería desempeñado por la flota y por el poderío financiero de Atenas. Viendo la diapositiva 17, se observa una cita que explica que el armamento de los hoplitas, quienes fueron soldados de las ciudades-estados de la antigua Grecia, o bien soldados de la infantería pesada, consistió en un casco, sea de cuero o de bronce, una coraza de bronce, la cual protegía el tronco de su cuerpo. También tenían tobilleras, un escudo de cuero que terminaba de proteger su cuerpo. Entonces, la cita número 52, que se encuentra en la página 13 del dossier, dice: el cuerpo principal de las fuerzas combatientes de Grecia en todo tiempo y desde el primer instante fue la infantería pesada, o sea, los hoplitas. El armamento defensivo del hoplita consistía en el casco, generalmente de bronce, aunque a veces de cuero, la coraza, de bronce y de 2 piezas, peto y espaldar, enlazados por los costados, las grebas, placas delgadas para las piernas de la rodilla abajo, y el escudo ya oval y suficiente para cubrir todo el cuerpo, ya redondo y más pequeño. El escudo estaba hecho de varias capas de cuero con bordes de metal y una chapa jibada en el centro. Por fuera solía llevar alguna divisa, generalmente la letra inicial del nombre del estado a la que pertenecía el infante. En la diapositiva 18 se puede apreciar la evolución armamentista de Grecia. Antes las tropas ligeras no tenían el poderío que sí tuvieron otras unidades del ejército griego. Sin embargo, esto cambió en el siglo IV, ya que se implementó una jabalina, que es como una especie de lanza, y se quitó toda armadura que anteriormente utilizaban, pero también se implementó un escudo. Y esto se explica en la siguiente cita. Esta cita es la número 53 y se encuentra igualmente en la página 13 del dossier. Y dice así: en el mundo griego las cosas eran diferentes. Desde el siglo VII hasta la primera mitad del V, el lugar ocupado por las tropas ligeras de los ejércitos era íntimo y su valor nulo. Solo a partir del 450 y sobre todo en el siglo IV se produjo una evolución con la aparición del perlasta tracio equipado con una jabalina y un pequeño escudo en forma decreciente, desprovisto de armaduras y con la proliferación de arqueros cretenses y honderos rodios, elementos que representaban una parte del personal mercenario de las ciudades. Luego, la siguiente cita nos muestra las armas con las cuales se defendían los griegos en combate, y dice así: sus armas ofensivas eran la pica o lanza, que se llamaban doru, asta de duro fresno, de más de 1,5 metros, con punta de hierro o bronce, que se usaba sobre todo como arma hechiza, y la espada xifos,
generalmente corta, recta y de 2 filos, que lo mismo servía para dar tajos que para arrojarse. Alexander Petri señala que la importancia de la caballería griega en realidad surgió en los tiempos de Macedonia, pero lo que compete en este momento es saber que la caballería en realidad se podía comparar con los hoplitas en el aspecto de armas. La única diferencia es que la caballería no tuvo un escudo como el que ya se mencionó en los hoplitas. Esto se explica en la siguiente cita, la cual es la número 55 y se encuentra en la página 14 del dossier. El jinete griego, Hipeus, estaba equipado de modo muy parecido al hoplita, salvo que el escudo, cuando lo llevaba, era redondo y naturalmente más ligero y pequeño. No usaba silla ni estribos, salvo muy rudimentales. En el caso del armamento de la infantería, esta muestra un poco de superioridad en comparación con la caballería, por ejemplo. Lo anterior se deduce a la presencia de un casco que llega a proteger la cara de los ataques del enemigo. Además, la infantería portaba armas de mano como la espada, y esto lo podemos ver en la siguiente cita para comprobarlo, la cual es la número 56 del dossier y se encuentra igualmente en la página 14. La Grecia arcaica y clásica decantó este material en un arnés de infantería compuesto por un casco cuyo modelo, llamado corintio, fue el primero en proteger eficazmente el rostro, una coraza pectoral, unas grebas y un escudo circular de gran formato, provisto de un doble sistema de asideros perfeccionados. La ofensiva quedaba principalmente concretada en una pesada pica, acompañada de una espada corta, cuya importancia era secundaria. Las armas arrojadizas permanecieron durante largo tiempo en segundo plano. Además, la infantería contaba con unos estilos carruajes con los cuales podían combatir de una manera más ágil. Dicho carruaje era conducido por un cochero y por otro lado un soldado iba con él luchando contra el enemigo. Entonces, a continuación, la descripción de este carruaje. Difiriendo en ello de la sociedad griega clásica, aquel añadió a su infantería pesada unas máquinas de tiro. Se trataba de unas plataformas alargadas y estrechas con 4 ruedas macizas provistas de 2 parapetos laterales y una frontal, que los parapetos son como unas barreras, unas barricadas, arrastradas por 4 caballos. El equipaje se componía de un cochero y un combatiente armado de jabalinas o de lanzas. Luego, en la página 15 se puede observar una cita que muestra que existió un cuerpo de soldados encargados de estorbar al enemigo en sus intentos por ganar las batallas, y esos soldados fueron la infantería ligera. Entonces, la cita número 58 dice: también había infantería ligera, que era la que lanzaba proyectiles, ya sean flechas, jabalinas, piedras y otros lanzados con ondas, sobre el enemigo para hostigar y desordenarlo. Ahora, pasando a la diapositiva 19, se puede observar que se abordará la naval griega. Bueno, primeramente es importante mencionar la estrategia de combate que tuvo dichos soldados marítimos. En sus inicios, los buques de guerra en realidad no eran usados estrictamente como una herramienta con la cual luchar, pero esto cambió en el siglo V, ya que se implementaron las técnicas llamadas diekplos y periplos. Entonces, la primera, el diekplos, consistió en embestir a los barcos enemigos por detrás, lo que lograban cuando rodeaban a dichos buques enemigos, y cuando ellos menos se lo esperaban, se atacaban por sus espaldas. Ahora bien, el periplos era usar el espolón de los barcos griegos, que es como una pieza agregada a la proa de las embarcaciones, y con este espolón se embestía a los enemigos hasta hundir sus embarcaciones. De igual manera, estos espolones fueron usados como mecanismo de defensa, ya que los buques griegos se ponían en una especie de círculo frente a sus enemigos y con un gran impulso lograban chocar a estos barcos enemigos, y como consecuencia estos se hundían. Para lograr más agilidad en los barcos de guerra griegos se inventó el trireme, el cual será descrito en la siguiente cita, la cual se encuentra en la página 15 y 16 del dossier. Esta cita es la número 61.
Entonces dice así: el barco de guerra común y corriente en Grecia durante los tiempos históricos era el trireme, barco que, como es sabido, tenía 3 filas de remos, una sobre otra de cada lado, y que según el caso andaba a remo y a vela. La proa podía estrecharse en punta de espolón, y como el trireme había sido ideado para lograr la mayor velocidad, era alargado y estrecho, a diferencia del redondeado barco mercante destinado a la carga. Por otra parte, se puede visualizar cómo era que funcionaba dicho trireme. Entonces, el trireme tenía 174 remeros, a saber, en primer lugar, el tranitai, quienes por ir en lo más alto usaban los remos más largos. En segundo lugar, los suchitai, remeros en medio. En tercer lugar, los talamitais, que iban debajo y usaban los remos más cortos. Además de los remeros, había un timonel, y ese timonel era llamado kubernetes, y un contramaestre, que era el queleustees, que daba la voz a los remeros, y cada barco transportaba unos 10 pivatai u hoplitas en servicio marítimo. Entonces, un convoy militar incluía, además de los triremes, cierto número de transportes con provisiones, caballos, etc. Luego se menciona que dichos triremes alcanzaban una velocidad de unos 6 a 9 kilómetros por hora aproximadamente. Por otro lado, las personas que peleaban en estas embarcaciones eran ciudadanos con poca capacidad económica, como para pertenecer a otras divisiones del ejército griego. Entonces, a continuación se muestra la cita que lo respalda. Esta cita, las números 64, y se encuentra en la página 16 del dossier. Dice así: se desplazaba a una velocidad de 3 a 5 nudos a remo y de 5 a 8 de vela. Siendo frágil, un poco marinero, era muy manejable en el combate. Este fue el instrumento de la potencia marítima de Atenas, que empleó en la flota a la masa de ciudadanos excluidos del servicio de hoplitas por su incapacidad financiera para armarse por sus medios. Por otro lado, una de las particularidades que comparte Grecia con Roma es la estratificación social de su ejército, ya que los oficiales de alto rango solamente podrían ser personas pertenecientes a la aristocracia, mientras que las tropas comunes solamente podrían ser fungidas por ciudadanos comunes, como los artesanos. Un aspecto importante que cabe destacar, de igual manera en el del ejército griego, es la educación temprana que recibieron sus espartanos, ya que a partir de los 7 años aproximadamente, los niños eran reclutados en el ejército y eran preparados en medio de deportes para la guerra, ya sea en luchas, en natación, en carreras, en lanzamientos de jabalinas. Por lo tanto, cuando ya cumplían los 20 años, cuando ya tenían la edad suficiente para pertenecer al ejército profesional de Grecia, ya tenían las condiciones, ya estaban altamente preparados para luchar en guerras de alto calibre. Estos métodos de educar a los soldados griegos significó que los soldados que ocupaban en el ejército romano, que fungían en el ejército romano, eran personas de muy alto calibre, con muchísima experiencia, con una preparación impecable, y por consiguiente fueron superiores a muchos de los ejércitos enemigos. Uno de los aspectos que cabe destacar de las técnicas y estrategias militares de Roma es la profesionalización del ejército con la reforma de Mario, ya que antes de esta coyuntura la dinámica del ejército era por medio de lazos recíprocos entre los soldados y el general, y no le servían al Estado en sí. Otro de los aspectos que cambiaron después de esta reforma es que se iban a aceptar a voluntarios que no tenían los recursos económicos para pertenecer al ejército, ya que antes de esta reforma solamente las personas que tenían los recursos económicos para ser censados podían pertenecer, podían alistarse. Pero con esta reforma ya ahora
todos los que quieran, los voluntarios, pueden pertenecer. Si bien es cierto, no iban a pertenecer a altos rangos del ejército, pero sí iban a poder luchar para defender a Roma.